Hola, mi nombre es David Motiño. En esta ocasión vamos a hablar de la integral definida. La definición es la siguiente. Sea f de x una función definida en el intervalo cerrado de a b, entonces la integral definida de f de x en el intervalo de a b, que vamos a denotarla de esta forma, está definida de la siguiente forma, ¿sí? Entonces vean, aquí se lee esto como la integral definida de a b de la función f de x, y es igual a este límite. Y este límite es la norma de delta tiende a 0 de esta sumatoria que tenemos acá, que es la sumatoria de la función evaluada en unos wi multiplicado por este numerito que tenemos acá, delta y x, que representa las longitudes de las bases de ciertos intervalos. Para entender bien eso, vamos a irnos a esta gráfica. ¿Sí? Aquí tenemos la gráfica de la función f de x. Entonces aquí tenemos el intervalo de a b, y aquí nosotros lo que realizamos es una partición en el intervalo. Decimos que x sub 0 es a, que x sub n es b, y acá tenemos x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. hasta x sub n menos 1, hasta x sub n. Muy bien, esa partición entonces me va a generar de alguna manera unos rectángulos verticales, ¿sí? Y dentro de esos subintervalos que tengo, por ejemplo, de x sub 0 a x sub 1, voy a considerar un número w1, porque ese sería el primer rectángulo. Ese w1 es justamente el numerito que aparece acá, ¿verdad? Nosotros vamos a evaluar la función en w1, ¿sí? De esa manera, entonces, la imagen de w1 pues me va a dar de alguna manera la altura de ese primer rectángulo. Y así la imagen de w2 entonces me va a generar la altura del segundo rectángulo. Y la imagen de wn entonces me va a generar la altura del último rectángulo. Muy bien, entonces cada rectángulo, la base, vamos a decir que tiene una base delta, ¿sí? Entonces lo que dice la definición es que la integral definida es este límite de una sumatoria que sería, fíjense bien, la multiplicación de las imágenes en wi por este número positivo que es delta y x, ¿sí? Entonces acá lo que significa esto es que nosotros vamos a considerar el hecho de que delta tiende a 0. Lo que significa es que estos intervalos cada vez se van a ir haciendo más pequeños. En otras palabras, los rectángulos se van a ir haciendo, su base se va a ir reduciendo, de tal manera que la base tiende a 0. Y eso significa que la partición va a ser más fina, ¿sí? El xn, el hecho de que delta tienda a 0 es equivalente como decir que n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, esta es la definición de la integral definida. Muy bien, también la integral definida, si ustedes observan acá, si nosotros consideramos una partición más fina, vamos a tener entonces n rectángulos. Si n tiende a infinito, entonces la cantidad de rectángulos va a ser mayor, ¿verdad? De esa manera entonces nosotros podemos calcular el área de la región acotada por la curva y igual a f de x y el eje x comprendida entre a y b. Entonces por eso es que más adelante nosotros vamos a relacionar justamente el cálculo de integrales bajo la curva o entre curvas, y lo vamos a plantear o lo vamos a calcular mediante integrales definidas, ¿sí? Entonces aquí hay que recalcar que este límite, la integral definida es igual a este límite siempre y cuando el límite existe. Entonces la integral definida me va a resultar un número real que puede ser negativo o puede ser positivo. Si esa integral definida que nosotros planteamos viene de el planteamiento del cálculo de una área, entonces obviamente esa integral definida tiene que arrojar un número positivo. Pero en general una integral definida puede ser un número negativo o un número positivo. Muy bien, el problema aquí con la integral definida, cuando nosotros queremos resolver una integral definida, es que la definición me dice que tenemos que calcularlo mediante este límite. Pero calcular ese límite implica resolver una serie infinita, ¿sí? Y todavía posiblemente no tengamos las herramientas para poder calcular eso, o si ya tenemos las herramientas, tampoco es como práctico utilizar la definición. Entonces, para ello nosotros vamos a utilizar, si es posible, ¿verdad? Un teorema que se llama el segundo teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente, y es lo siguiente: sea f de x una función continua en el intervalo cerrado de a a b. Entonces, bueno, vamos a recalcar eso, vamos a explicar qué significa eso, ¿verdad? ¿Por qué nos exigen que haya continuidad? Y sea f mayúscula de x una antiderivada de f de x. Entonces, la integral definida de a a b de f de x lo podemos calcular como
la antiderivada, cualquier antiderivada, evaluada en el límite superior y en el límite inferior. Esta notación lo que significa es que primero voy a evaluar en el límite superior, en este caso b, menos, y vamos a evaluar en el límite inferior, la antiderivada. Muy bien, entonces vean que esto, calcular la integral definida, es más práctico utilizando este teorema. Pero este teorema exige algo muy importante porque exige dos condiciones para poderlo aplicar. Si no se cumplen esas condiciones, entonces no podemos aplicar el teorema, ¿sí? Entonces vean que se vuelve bien práctico. Pero ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones es que la función f de x tiene que ser continua en el intervalo cerrado. Si esto no, bueno, esta sería una condición necesaria y suficiente para decir que la función es integrable en ese intervalo cerrado. Entonces, como es una condición necesaria y suficiente, el teorema lo exige. Por otro lado, algo muy importante es que tiene que existir una antiderivada de la función en cuestión. Si la función no tiene una antiderivada, entonces obviamente no podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y existen funciones, claro que sí, existen funciones que no tienen antiderivada, como por ejemplo podría ser f de x igual a e a la menos x al cuadrado. Esta función no tiene antiderivada. Y sin embargo, aunque en algunos casos es necesario calcular integral definida que involucran esa función, pues se hace mediante la definición o con aproximaciones mediante algunos métodos numéricos. Muy bien, ahora vamos a ver algunas propiedades de la integral definida. Bien, hay una serie de integrales, propiedades para la integral definida, que algunas se heredan de la integral indefinida y otras son propias de la integral definida. Entonces son las siguientes. Número 1. Si tenemos la integral desde a a b de una constante por una función f de x, entonces esta propiedad lo que me dice es que yo puedo extraer sin ningún problema la constante y multiplicarla por la integral de a a b solo de la función f de x por diferencial de x. Esa sería una propiedad conocida también de la integral indefinida. Si tenemos la integral del intervalo de a a b de una suma o resta de dos funciones, eso lo puede escribir como la integral de a a b de f de x como la suma o resta de dos integrales. En este caso, pues quedaría así. Dependiendo del caso, suma o resta, entonces puede tener la suma o resta de esas dos integrales. Otra propiedad muy importante es que si yo tengo la integral desde a de f de x, esto es 0. Bien. Otra propiedad es que si tenemos la integral de a a b de f de x, esto también lo puedo obtener como la integral de b a de f de x multiplicado por un signo menos. ¿Sí? Vean que aquí lo que pasa es que yo puedo intercambiar los límites de la integral, ¿verdad? Donde aquí tenía el límite superior como b, el límite inferior como a, hago el intercambio y entonces ese intercambio provoca que ahora escribo un signo menos para que la igualdad se conserve. Muy bien. Vamos a ver otras propiedades. Bien, propiedad número 5 es que si yo tengo la integral de a a b de f de x, entonces yo puedo escribir esta integral como una suma de dos integrales, como la integral que va de a a c de f de x más la integral que va de c a b de f de x
donde